Investigador incansable, neurocientífico de profesión y escritor de 54 obras literarias. Desarrollador de la reconocida teoría sintérgica. Pionero en el estudio a profundidad sobre la conciencia y el funcionamiento del cerebro humano. Fundador de dos reconocidos laboratorios de psicofisiología y un Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia. La teoría sintérgica fue una de las ramas a la que más tiempo dedicó, a estudiarla, comprenderla y desarrollarla. Sintergia es el neologismo que integra los términos síntesis y energía. Se refiere a tres parámetros físicos que son coherencia, densidad informacional y frecuencia. ¿Pero de quién estamos hablando esta vez? Su nombre es Jacobo Grinberg. Nacido en la Ciudad de México, en el 1946 de ascendencia judía. El doctor Jacobo Grinberg fue el hijo de inmigrantes europeos, nacido en la Ciudad de México en el año 1946. Fundó el Laboratorio de Psicofisiología de la Universidad Anáhuac. Estudió a los chamanes mexicanos, disciplinas orientales y meditación. Integrando todo esto a su práctica profesional, participó en investigaciones que se dedicaban a registrar la actividad cerebral de animales durante todo el aprendizaje, por lo que el New York Medical College lo aceptó para realizar un doctorado. Este incluía el registro electrofisiológico del cerebro humano durante procesos de asignación de significado a estímulos geométricos. Según relatan los registros, impartió clases en la UNAM e instalándose en Tepoztlán, comienza a escribir, logrando publicar 54 libros. Pero sin embargo existen datos muy relevantes y específicos por las cuales se le recuerda al Dr. Jacobo Grinberg. En 1988 publica un libro sobre Bárbara Guerrero, curandera mexicana mejor conocida como Pachita. Según relatos del mismo Jacobo Grinberg, Pachita era una mujer muy especial de la época. Contaba con cualidades y dones que para el mismo doctor de la neurociencia eran completamente sorprendentes. Esta mujer era capaz de realizar complejas operaciones quirúrgicas con tan solamente un cuchillo oxidado. Participó en las operaciones de Pachita, quien según afirmó, lo hizo comprender que la aparición de la conciencia a partir de la actividad cerebral era una pregunta que la fisiología contemporánea no estaba preparada para contestar, con experimentos como los que realizaba él y sus colegas en los laboratorios. Existen muchas teorías sobre los misterios que encierran la historia de este gran personaje, en relación a todos los aportes e investigaciones que realizó a lo largo de toda su carrera. Algunos aseveran que fue secuestrado por agentes del gobierno estadounidense, porque éste quería aprovechar descubrimientos del investigador referentes a la modificación del espacio-tiempo a través del poder de la mente. Otros más aseguran que el doctor rompió voluntariamente sus vínculos sociales una vez que alcanzó el máximo nivel de conciencia y desarrollo espiritual. Otros dicen que fue secuestrado por agentes rusos de la KGB. Otros también sospechan sobre un posible asesinato, pero no se ha encontrado el cuerpo hasta el día de hoy. Otra versión afirman que fue secuestrado
o recluido voluntariamente por un proyecto de energía alternativa. En realidad son muchas las teorías que circulan alrededor de su desaparición. El Dr. Jacobo Grinberg enfatizó mucho en la látice, al ser una matriz multidimensional homogénea de capacidad vibracional infinita, en la cual la información de su totalidad converge en cada uno de sus puntos, precede y contiene cualquier manifestación, pues toda forma de materia y energía, de acuerdo a la teoría sintérgica, tan solo son alteraciones vibracionales de la látice misma. De esta forma decía que un electrón y un protón, un neutrón o cualquier otra partícula elemental aparece a la existencia cuando la misma estructura básica de la látice sufre modificaciones específicas. Una partícula es simultáneamente un objeto independiente y separado del resto de los objetos, y una porción modificada de la misma estructura fundamental. La teoría sintérgica de Jacobo Grinberg afirma que el campo neuronal actúa a su vez con la matriz preespacial, a la que él llamaba látice. Y a partir de esa interacción aparece la realidad perceptual, es decir, la que percibimos con los sentidos físicos. El conjunto de las modificaciones de la estructura de la látice que resultan de toda la actividad del cerebro crea una alteración gigantesca y compleja de la látice. En realidad, el campo neuronal y la látice forman una unidad, y es la misma látice la que sirve de fundamento al campo neuronal. Sin embargo, por razones prácticas, esta dicotomía sirve para describir el efecto que el cerebro produce como resultado de la interacción del campo neuronal sobre la estructura de la látice, puesto que las estructuras cerebrales se han utilizado durante la evolución como guías estructurales. Esto explica la relativa fijeza de nuestra percepción. De acuerdo con esta teoría, el instrumento que codifica el orden implicado y da lugar a un orden desplegado es el cerebro, que es quien interactúa con la estructura preespacial por medio de la actividad neuronal, dando lugar a la percepción tanto del espacio como de los objetos. La cantidad máxima de información que es capaz de contener esta estructura depende principalmente de la capacidad vibracional. Mientras mayor sea la frecuencia a la que pueda vibrar un campo energético, mayor será la información que logre acarrear y contener. Es decir, la cantidad de información que una estructura es capaz de contener depende de la cantidad de dimensiones que incluya. Un punto dimensional, por ejemplo, es capaz de contener menor cantidad de información que un objeto tridimensional, puesto que los primeros cerebros estaban constituidos por muy pocas neuronas y por lo tanto eran muy pobres en su capacidad de dimetizar la látice. Lograr digerir y comprender en los términos que el Dr. Jacobo Grinberg explicaba toda esta información es bastante complejo. Pero si bien es cierto, actualmente se está tocando muchísimo el tema en redes sociales. Sobre todo se puede ver mucho interés de conocimiento por las nuevas generaciones. Esto indica que los jóvenes actuales están aportando al despertar de conciencia e investigando cada vez más.
Y qué mejor interesarse por aprender de personas que aportaron mucha información y conocimiento sobre la conciencia y el despertar, como lo fue el Dr. Jacobo Grinberg. Te doy gracias por haber llegado hasta el final de este video. Si no te has suscrito, puedes hacerlo, compártelo y déjame un like.